Son 3 regiones, acabamos de actualizarlo a través de RPP. 3 regiones del país continúan todavía afectadas por estas medidas de protestas de mineros informales y artesanales. Sí. La Libertad, Cusco y Arequipa, es lo que me dicen. 6 vías en 3 regiones. Ya. Ya no. Acabamos ok. de confirmar en este momento con nuestros amigos del área de regiones de RPP, que constantemente nos actualizan Sí. esto, porque hay que mencionar también que hay un despliegue en este momento de periodistas de RPP en estos puntos del país donde todavía permanecen estas medidas restrictivas impuestas por los mineros artesanales e informales, que están pidiendo evidentemente que se reincorpore a estos 50.000 que fueron retirados del registro del Reinfo otra vez a un registro de formalización minera, que no se sabe cuánto podría durar, ¿no? Porque incluso hay propuestas en el Congreso de la República que hablan de una nueva ampliación del Reinfo hasta 2026 incluso, ¿no? Increíble, porque el Reinfo ya sabemos, se ha dicho 1000 veces que en teoría era algo extraordinario, viene del 2016, 2017, siempre era una prórroga más porque no alcanzaron a formalizarse y ahora quieren otras prórrogas, llevan como 4 o 5 prórrogas creo del registro, y si no te has logrado formalizar en tantos años, ¿realmente quieres formalizarte? No hay una voluntad, ¿no? ¿Realmente? O sea, no hay una voluntad. Mira, ahí tenemos algunas fotografías. Ese es de la protesta minera, ¿verdad? Sí. ¿En qué punto es eso, Dani? Eso es en Arequipa. En Arequipa. Arequipa. Una de las zonas incluso más complicadas, porque te cuento que yo hace unos días me fui, bueno, hace unos días no, ayer, antes de ayer, me acuerdo que fui al terminal de Atocongo porque había necesidad evidentemente de usuarios, de pasajeros, de poder llegar a su región, puntualmente Arequipa, ¿no? Y donde se mantiene quizás uno de los bloqueos más fuertes, pasando Ica. Y bueno, aunque ya Arequipa todavía continúa, tiene vías bloqueadas, e incluso ya algunas agencias que estaban vendiendo pasajes, Ajá. con la salvedad, te hacían la salvedad de que no había ninguna garantía de que el bus llegara a la hora que tenía que llegar. Un viaje a Arequipa, de Lima a Arequipa en bus, demora aproximadamente 18 horas, pero incluso habían dicho que podía durar 2 días. Sí, ya está. La última vez que fui ya ni siquiera eso. O sea, estamos vendiendo pasajes, algunas agencias nada más, no todas, pero no te garantizamos que el bus pueda pasar. Wow. No te garantizamos que el bus pueda pasar. Puede durar un día, como puede durar 2, como puede ser que justo cuando estés llegando al punto del bloqueo o de los piquetes haya algún tipo de tregua, aunque ya los mineros han dicho que ya no van a dar No más treguas, no más treguas. Y el bus puede pasar. Entonces había mucha gente que tenía que llegar, por ejemplo, mañana sábado a Arequipa, y que habían planeado viajar hoy, viernes, en la mañana para llegar en la noche, o ayer jueves en la noche para llegar hoy al mediodía, no lo sé. Y decidieron ir, mira, el miércoles, que el miércoles estuve, el miércoles, con la debida anticipación, porque habían escuchado que el trayecto a Arequipa por estos piquetes iba a tardar aproximadamente 2 días, ¿no? Qué terrible, ¿no? Qué terrible, sobre todo porque, ok, entendemos que hay una protesta, pero ojo, es una protesta de personas que están en la informalidad y en la ilegalidad, que se les ha dado mucho tiempo para que se formalicen, muchas prórrogas para que se formalicen y aún no se logra. Y aquí estamos hablando de personas que están bloqueando carreteras, sobre todo en Arequipa, y donde incluso yo leí que habían tenido los productores que habían tenido que sacrificar ganado, Cabezas de ganado, que estaban, sí. que estaban varados. Varados y ya, pues, también, ya no podían O sea, hacer nada con el ganado. Se habla Se habían- de 25 kilómetros Claro. de carretera, de filas, de habían tenido que vehículos. sacrificar a los ganados, al menos 2, y que estaban valorizados en 5.000 soles cada Claro, uno. O sea, pérdidas pérdida de económicas. 10.000 soles, pérdidas fuertes, millonarias, y que incluso en Arequipa también el tema del desabastecimiento del GLP también estaba fuerte, porque el 80% de los grifos ya no tenían Ya no el tenían GLP. combustible. Entonces, sí estamos viendo estas consecuencias ya en el día a día de las personas, que no deberíamos, ¿no? No No, deberíamos claro, llegar a es que este eso es lo punto. que buscan ese tipo de protestas, ¿no? Siempre aislar, asfixiar de alguna forma y que este sea el camino para presionar al gobierno a los que quieren en este momento. Mire, hablabas de pérdidas económicas, estaba leyendo lo que dice Carlos Sodar de Fase Consultores, y ya habla o estima de 850 millones de soles de pérdidas en los últimos 7 días nada más de protesta, y que los sectores más afectados son los, obviamente, turísticos, de alojamiento, restaurantes, y hasta la propia minería informal, ¿no? Porque al final los mineros que deberían estar trabajando, ¿no?
están en las carreteras. Ahora, es cierto, mira, yo a veces opino, y eso es opinión personal, que a veces sí, cuando hay protestas, de repente, no sé, pues, por mis derechos humanos, por los derechos humanos, no sé, pues la protesta es porque mataron a mi familia en una manifestación. O sea, yo siento que ahí, ok, la gente dice, no, nunca se tiene que bloquear carreteras, pero siento que algún tipo de protesta siempre tiene que ser un tipo de fuerza, porque una protesta, un corso no te va a solucionar nada. Pero en este caso, estamos hablando de personas que están en la informalidad y en la ilegalidad. Por eso digo, ¿cuál es tu motivación para hacer la protesta cuando ya se te ha dado tanto tiempo, tantos años? Porque la gente en los comentarios siempre dice, no, pero es que tienen que trabajar, pero es que tenemos que apoyar a los pequeños mineros, porque si no todo se va a las grandes empresas. Pero ¿cuál ha sido el avance que has tenido para formalizarte si te han dado tantos plazos? O sea, ¿por qué no lo has logrado? Ahí está la duda. Así es, Pablo Ricardo Centeno Calderón. Basada. ¿Qué es basada? Como que chévere. Ah, sí, yo no sé, oye, hay un montón de jergas que yo de verdad... Gracias, Pablo, deja tu like. Oli, Dejen su ¿qué like. ha Talía pasado? Fernández. Oli, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que las Bueno, carreteras Perú siguen de bloqueadas. nuevo tiene carreteras bloqueadas. Sucede de nuevo por mineros informales y que lamentablemente están buscando extender. Esteban. Aquí donde Aguca. está el principio de autoridad. Bueno, y el Ejecutivo ha Sí, dicho que el ojo, sábado se ojo. libera todo porque se libera todo. Ojo, aquí ya habló el ministro de Transportes, César Sandoval, habló también en RPP, y lo que dijo fue eso, ¿no? Que ya estaban estimando que hasta máximo el sábado iban a liberar todas las vías, que ya tenían planeado las estrategias, los operativos. Ahora, ¿cuántos efectivos policiales van a destinar? Todavía no lo dijo. Y también dijo de que ya habían identificado a las personas que estaban liderando esas protestas y que los iban a denunciar. Pero cuando le preguntaron ya, ¿cuántos han identificado? No se puede decir, ¿no? Dijo, No. bueno, estamos viendo todavía. Ayer hubo incluso un enfrentamiento y tenemos ahí unas fotografías en la avenida Bancay, Sí. ¿no? Donde, digamos, es el punto de la capital que mayor número de mineros concentra, porque estos se habían dividido entre el Ministerio de Economía, me parece, la avenida Bancay y también el Ministerio de Energía y Minas en San Borja. El Ministerio de Energía y Minas en San Borja ya lo dejaron la semana pasada, me dicen que estuvieron hasta el viernes, y la mayor cantidad de mineros informales y artesanales que están uniéndose a esta protesta se encontraban justamente fuera del Congreso de la República. Hubo mayor cantidad el día que la Comisión de Energía y Minas estaba debatiendo el predictamen, al final no se llegó a ningún acuerdo sobre la ley MAPE, y esto generó también una mayor cantidad de concentración de protestantes fuera del Congreso. Ayer hubo un enfrentamiento con la Policía Nacional también, hubo gas lacrimógeno y todo eso. Sí, bueno, lo que siempre solemos ver, ¿no? Y algo también interesante acá es que este grupo de mineros, normalmente lo que la ley, lo que la norma dice es que les van a dar hasta el 31 de diciembre de este año para que se terminen de formalizar, que tienen que pasar su registro suspendido a vigente. Vigente es que estás cumpliendo con todos los requisitos, con todos los documentos. Suspendido es que no has entregado documentos, y documentos que son fáciles de conseguir. Y aquí lo cierto es que si es que tú estás avanzando en tu proceso de formalización, entonces no tienes problema, porque vas a seguir en el proceso de formalización, vas a estar con tu registro vigente. Entonces, no, la idea de protestar es básicamente quienes están con el registro suspendido, porque los están excluyendo del Reinfo, pero si tienes tu registro suspendido, entonces no completaste tus requisitos, no completaste tus documentos, no completaste todos los permisos que tenías que sacar. Entonces ahí ya es como de nuevo, ¿no? La paradoja de ¿por qué estoy protestando si no estoy cumpliendo? O sea, ¿por qué están protestando ahí? Ahora, tantos días ya de protesta, ¿no? De bloqueos de carreteras, ya muchas instituciones ya han expresado su desacuerdo con estas medidas, y el Ministerio Público, ayer te decía que había una conferencia muy importante en el Ministerio Público. Bueno, decía que era muy importante porque en la conferencia se anunciaba la presencia de la fiscal de la Nación, del Espinosa. Pero como usualmente pasa, esto te lo comento así, cuando hay una conferencia de prensa y dicen que va a estar, porque se iban a tocar temas ambientales, ese era el tópico, digamos, de esta conferencia, pero que iba a ser presentado por la fiscal de la Nación. No, usualmente va la fiscal de la Nación, pero solo presenta. Ya. No, le presento al equipo especial, ¿no? El equipo coordinador de las fiscalías contra delitos ambientales, y yo me retiro, ¿no? Fue, presentó, habló y se fue. Pero esta conferencia, que fue convocada por la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales, investigación de delitos ambientales, que está encabezada por el fiscal superior coordinador Fran Almanza, Sí. justamente convocaron esta conferencia. Yo pienso que a propósito de lo que está pasando con los mineros, porque si bien es cierto se hablaba de delitos ambientales vinculados a la minería ilegal, Sí. ¿no? El Ministerio Público ha reiterado el día de ayer que hay medidas o que hay iniciativas legislativas que no les están permitiendo cumplir con su trabajo cabalmente. Por ejemplo,
contra la minería informal. Se hablaba de los reinfos. La Fiscalía ha reiterado que no está de acuerdo con estas iniciativas legislativas para prorrogar una vez más el reinfo. El reinfo es el escudo protector favorito, lo que tú me decías también, de la minería ilegal, porque una persona que se encuentra, digamos, acogida o que se encuentra en proceso de formalización porque está en un reinfo, no hace minería ilegal. Entonces la Fiscalía no puede intervenir porque alguien le saca su reinfo y simplemente los fiscales tienen que... La Fiscalía, la policía, no puede haber interdicciones, no puede haber operativos, porque el reinfo es básicamente tu carta libre, ¿no? Tu carta para poder operar. Tú mientras tanto, mientras tanto. Y ese mientras tanto dura años y no estás ahí operando. Yo que sepa, según el gobierno, es un acto delictivo cerrar carreteras y el que lo hace ha cometido delito y por lo tanto va a la cárcel o estoy mal. Sí, de hecho hay pena por el bloqueo de carreteras. Lo mencionó también el ministro, dijo de que nadie está por encima de la ley. Jorge Cubas Lozano, sácate de tu cabeza que somos informales, que somos pequeños mineros artesanales en etapa de formación. Debe ser uno de ellos, de los protestantes. Ok, claro, pero igual son informales porque todavía no están en la formalización. Ya, están en proceso de formalización, pero si tienes tu registro vigente, entonces estás avanzando. Pero si lo tienes suspendido años de años, entonces realmente estás en un proceso de formalización, ¿quieres formalizarte? Esa es la pregunta que nos hacemos. Si hay voluntad de formalización o no. Y mira, y ¿sabes lo que decía ayer también, de lo que decía el fiscal Almanza? Algo muy serio, dice, no, claro, evidentemente la minería ilegal mueve muchísima más plata, 7 veces más plata que el narcotráfico incluso, que evidentemente una actividad de ese tamaño, ¿no?, que mueve tanta plata, también quiere poder político, ¿no? Y que no descartaba, la Fiscalía no descartaba que personas vinculadas a la minería ilegal se hayan infiltrado o estén tratando de infiltrar o tratando de copar algunas instituciones del Estado, ¿no? Ahora, no se descarta. Ahora, ojo, nosotros no estamos diciendo que todos los mineros en proceso de formalización sean ilegales, no lo estamos diciendo para nada. Sabemos que hay pequeños mineros que están trabajando bien, sobre todo los que tienen el registro vigente, porque ahí se dan cuenta de la voluntad que hay, del trabajo que se hace. Ok, no decimos que de repente no sean engorrosos algunos trámites, sabemos que en el Perú hay mucha burocracia a veces, pero si estás cumpliendo con tus requisitos, entonces estás con registro vigente, no tienes de qué preocuparte, porque los que están con registro vigente no van a ser excluidos del reinfo, lo han dicho los ministerios, no van a ser excluidos y sobre todo los que tienen registro suspendido menos de un año tampoco van a ser excluidos. Entonces, si tú estás avanzando, no tienes por qué preocuparte, o no deberías por qué preocuparte. Así es, mientras tanto seguimos esperando, en realidad, las personas que quieren cruzar la carretera, que quieren llegar hasta cierto punto del país. Oye, pero eso me ha llegado a mí, o sea, me ha llegado porque lo escuché en la mañana, lo decía el presidente de la Cámara de Comercio de Ica, que claro, sí. es difícil ahora para las policías, porque los mineros también llevan a las familias, entonces están llevando a las esposas, a los niños, para que se pongan como dentro de la carretera. ¿Y cómo vas a...? Ese es un escudo humano. O sea, a mí me parece terrible. Claro, es un escudo humano, o sea, colocar a niños o a mujeres o a las esposas, a las familias, lo que fuera, eso es un escudo humano. Claro. Eso no debería ser así porque estás exponiendo a tu familia. Si tú vas a protestar, estás en tu derecho de protestar, crees que es válido protestar, vas tú. No vas a exponer a tu familia para que se pueda de alguna manera ver perjudicado, para que te sirva, como tú dices, de escudo. Eso me parece locazo. Yuliño Solís, ¿cómo estás, Yuliño? Dice, todo ilegal siempre mueve dinero, por eso donde exista lo ilegal siempre debe existir alto control y buena voluntad política. Sí, es cierto lo que dice Yuliño. Tengo un facto. A ver. Lánzalo. A ver, el día de ayer, ya lo había dicho el ingeniero Carlos Lozada, que es presidente de la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú, ¿no? AGALEP. El día de ayer en Arequipa se perdieron 1.200 millones de soles. 1.200. Solo el día de ayer. ¿Por qué? Porque no llegó el acopio de leche, ¿no? No se pudo transportar la leche que más de 7.500 productores en Arequipa hacen envíos, ¿no? Entonces no se pudo llevar 700.000 litros de leche. Esto equivale a 1.200.000 soles solo el día de ayer. Solo el día de ayer. Imagínense cuánto dinero se pierde día a día. Y aquí no estamos hablando de que, no sé, pues el dinero es lo más importante, ¿no? O sea, obviamente la economía mueve al país y mueve sobre todo a los pequeños productores, a los comerciantes. Yo incluso vi ahí y dije, bueno, vamos a dar un poco la vuelta a la tortilla porque al menos hay, de todo eso que ha mencionado justo Dani, de lo de la leche, al menos una noticia positiva de alguna manera. No sé si viste que los productores en Majes habían regalado más de 11.000 litros de leche porque se les estaba ocurriendo, claro, tienen que, ¿no? Pero lo habían regalado a programas sociales. Entonces todas las familias fueron ahí con sus vales, con sus
botellas bueno. a recoger los litros de leche para poder de alguna manera utilizarlos, porque otros Para que no se pierda. tenían que claro. botarlos al río. O sea, al o río. sacrificar las cabezas de ganado, Claro. qué pena, sí. Es verdad. Claro, o sea, qué pena porque es insumos para ellos, ¿no? Ingresos para ellos, porque igual el ganado no iba a, No, sí, no iba a claro, ser por animal supuesto, doméstico, por ¿no? supuesto, por supuesto. Iba a ser utilizado, pero sí, claro, es complicado. Me quedé sin voz. Gustavo Basalar Obregú, ¿cómo estás, Gustavo? Dice, es contradictorio reclamar algo que ni siquiera tienes intención de cumplir, lo que tú decías, lo del Rainford, ¿no? O sea, reclamas ahí algo, está el pero tema. no sientes o no hay voluntad de querer formalizarte realmente y utilizas claro, estás utilizando la legalidad en realidad, porque el Rainford es legal, es una medida del Estado para poder estirar, digamos, y trabajar sin fiscalización, trabajar sin, digamos, parámetros específicos de sostenibilidad, impacto ambiental y todo ello, ¿no? Eso sobre todo, incluso como te decía, en áreas naturales protegidas, ¿no? Lo que hablábamos, o sea, en espacios donde no deberías hacer minería porque estás poniendo en riesgo la biodiversidad, el medio ambiente. 10 están ahí también. 10 regiones que la Fiscalía ha identificado que tiene presencia de minería ilegal, y se habla también de este impacto en zonas protegidas, que incluso la minería ilegal había llegado a la zona de amortiguamiento, Claro, de donde muchas, no puedes donde estar no tampoco. deberías estar, no se puede, pero bueno, algunos de los problemas. Sí, oye, y en Patás donde sabemos que la minería ilegal está súper fuerte, que hay crimen organizado, también las rondas campesinas han salido a apoyar la protesta, porque claro, dentro de Patás lamentablemente todo gira alrededor de la minería ilegal, Por entonces los supuesto. comercios que puedes tener, que pueden ser formales, están de alguna manera vinculados a la minería ilegal. Y a mí sí me preocupa porque claro, cada vez hay sectores que lamentablemente están dentro de estas economías ilegales, pero porque tienen que sobrevivir y subsistir, que terminan favoreciendo, que terminan apoyando la minería. Apoyando. Entonces esto se va a volver cada vez más social. Es un problema social, mejor dicho. Dice, señores, Luis Palomino, averigüen la realidad de cada pueblo. Los no te digo que mineros... los comentarios siempre... Sí, los mineros son en su mayoría artesanales desde el tiempo y método de los Sí. incas. Hay que poner leyes de acuerdo a cada departamento. Eso es lo que pide la gente, una reforma justa y sin trabas. Sí, claro, o sea, la idea es que se les facilite la posibilidad para formalizarse, pero ya ha habido facilidades, ya ha habido espacios, se les ha extendido la prórroga tantos años, Sí. se les ha extendido este año de nuevo hasta el fin de 2025. Entonces, ahí yo no me explico qué más se necesita. Sí, habían 45.000, creo, mineros informales que habían pasado 4 años y no habían avanzado en el registro Reinfo. O sea, O sea, claro, ¿cuál es el problema ahí? Los mineros que no quieren formalizarse realmente, porque por 1000 motivos, o que el Ministerio de Energía y Minas no es, o bueno, las autoridades no están brindando las facilidades para la formalización. ¿Cuál es el problema ahí? Pero, ojo, hay más de 30.000 mineros que ya tienen registro vigente. O sea, Ya. que sí han logrado pasar al registro vigente, registro de formalización vigente, que siguen avanzando en el proceso. Entonces ahí ¿cuál es realmente lo que está pasando detrás, ¿no? bueno, vamos a estar atentos igual a lo que pase y vamos a ver qué pasa mañana sábado. Ya las autoridades, el Ejecutivo ha dicho que mañana esto ya se acaba, ¿no? ¿Tú lo crees? Yo no lo sé. O sea, depende, ¿no? Porque a mí también me ha parecido bastante curioso que desde el gobierno de Dina Boluarte no haya habido hasta ahora ningún tipo de represión, considerando cómo ha solido actuar la presidenta en otros casos de protesta social. O sea, no ha habido nada, no ha habido operativos, no ha habido por ahí ya gas lacrimógeno, pero más de eso hasta ahora no veo. Vamos a ver cómo se desarrollan los hechos el día de mañana y si finalmente se llega a una solución, un Ay, equilibrio en realidad que ojalá. permita recuperar la libertad de tránsito de las personas que en este momento no pueden llegar a sus regiones o dejar de asfixiar, digamos, a las economías de cada región por la falta de GLP, a los ganaderos y todo ello, pero también que responda, porque es verdad lo que dice este caballero, hay que responder también a las demandas de un Sí. sector que digamos que sí quiere quiere formalizar, que sí formalizarse, quiere claro. formalizar, pero que encuentra ciertas trabas y tienen que unirse evidentemente a otro grupo, ¿no? Que lo que quiere en realidad es mantenerse al margen de la ley para seguir en esta actividad ilegal que le genera evidentemente muchísimos réditos. Sí, no estamos